cumplido, su señoría, para lo que corresponde de ahora en adelante. El viernes 6 de agosto, su señoría, usted recordará, y todos, que al inicio de la audiencia preparatoria, al hacerse pues las observaciones sobre el descubrimiento, indicó la defensa que justificó detalladamente el por qué no estaba completo. Y por eso este defensor solicitó de la manera respetuosa, como acostumbra, un tiempo prudencial para finalizar este descubrimiento probatorio y hacer la posibilidad de verificar los medios pendientes de obtener y que habían sido unos entregados recientemente y otros que ni siquiera habían sido entregados. Usted, al final, luego de un pequeño debate, consideró textualmente que la defensa había actuado de manera ágil, juiciosa y ponderada frente al descubrimiento de la Fiscalía, el cual reconoció por las manifestaciones de las partes que era voluminoso. Asimismo, reconoció que la defensa había recibido el día anterior unos elementos que requería verificar y que a otros elementos no había podido acceder, entre ellos un computador y un celular incautados a Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos importantes de este proceso. Sobre este punto específico, señoría, sobre el celular y el computador, usted dijo, y cito textualmente la transcripción que hemos hecho de la audiencia, lo siguiente: y respecto de los otros elementos materiales probatorios, pues se ha indicado que los mismos reposan en el almacén de evidencia. No obstante, al parecer la Fiscalía cuenta con una copia espejo. Pero, pues también la defensa ha puesto de presente la necesidad de realizar las verificaciones directas en dichos aparatos electrónicos, especialmente computador y celular que le fuera incautado, al parecer, a uno de los testigos dentro de la presente investigación. Y continuó, su señoría: lo mismo ocurre con el mentado computador y el celular, de los cuales quiere la defensa técnica, en ejercicio de ese derecho que le corresponde al acusado, precisamente verificar todos y cada uno de los elementos que sean objeto de descubrimiento, así como el mismo lo indicó la Fiscalía, no vaya a hacer uso de los mismos. Y en ese sentido, usted, su señoría, accedió a lo solicitado en los siguientes términos: se hace viable el otorgamiento de esos 15 días hábiles para que el señor defensor pueda verificar y finalizar con la Fiscalía ese descubrimiento probatorio, que es un acto pues trascendental en aras de los derechos que le asisten al acusado, sin que ese término, además, el que ha solicitado el señor defensor, pues se considere en exceso dilatorio, pues el término que había solicitado sería hasta el 6 de octubre, pero pues la instancia va a ser entonces, y como ya lo teníamos programado, de suspender este acto procesal para verificar esta continuación del descubrimiento probatorio hasta el 2 de octubre, se fijan pues la fecha de a partir del 2 de octubre, días 2, 3, 4 y demás de octubre. Entonces, su señoría, se programó continuar la audiencia el día de hoy, miércoles 2 de octubre, y aquí estamos todos presentes. Hay una pregunta, su señoría, que en ese momento pues surge, bueno, ¿y qué se hizo frente a su orden? De común acuerdo con la Fiscalía, pues entramos a analizar lo que había que hacer. La señora fiscal, en comunicación con nosotros, nos preguntó que si íbamos a utilizar nuestra copia, la copia de la Fiscalía espejo, o iba a acudir también a la Corte Suprema de Justicia, a donde está el elemento original. Y a esto, la defensa, que le habla, deje claro, absolutamente claro, que respecto del computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve, accedería a la evidencia original que se encuentra en poder de la Corte Suprema de Justicia, sin descartar que también se haría un análisis de la copia del poder de la Fiscalía, en el entendido que la Fiscalía accedió a ese elemento material probatorio dentro de su rol para lo que le interesara, y que la defensa tiene derecho en igualdad de condiciones de acceder a esa información también para lo que es de su interés. Y por eso le expliqué a la señora fiscal que voy a acudir al elemento original, y dado que también ustedes tienen copia de espejo, pues no hay inconveniente de conocerla, no hay inconvenientes ni jurídicos ni técnicos para ello. Entenderá que siempre es mejor ir a la fuente, y por eso vamos a ir a la fuente, pero dado que tiene usted la copia espeja, también lo pediríamos. Y esto es importante porque esto no es un tema, ni mucho menos de un plurismo o un capricho, sino que es un tema técnico adecuado, que la evidencia original debe la defensa estar en las mismas condiciones
que la Fiscalía, para poder acceder a esa información por razones técnicas y jurídicas que pues, son muy conocidas, y que no quiero ir más allá de lo elemental. Es decir, para los no entendidos, copia espejo, la que hace el Estado, pues presupone pues, que la defensa quede sujeta a lo que el Estado hizo sin acceder en igualdad de condiciones a lo que pueda conocer sobre el procedimiento empleado de manera técnico e idóneo. Además, pues uno tiene que verificar si el procedimiento empleado por el Estado a través de la Fiscalía cumplió con los estándares de las guías y protocolos que hay en materia de evidencia digital, que es un tema ya reglamentado internacionalmente y en Colombia también. Además, y es más importante a nuestro juicio, dentro del derecho de defensa, dentro de las garantías del artículo 8, norma rectora, y que tienen además basamento constitucional y de derecho convencional, el principio de igualdad de armas, el acusado también tiene derecho a verificar directamente en las mismas condiciones, con sus propios medios, la evidencia en poder del Estado. Y ese acceso directo a la evidencia, además, sirve para todos los efectos, incluyendo la construcción de la teoría del caso de la defensa. Entonces, ¿qué hicimos, su señoría? Que eso es lo que queremos rendir a usted cuentas de la manera como actuamos. Ese mismo día, su señoría, el 6 de el día que habíamos sido citados en la audiencia, el 6 de septiembre del año 2024, que fue el día de la audiencia, había como aquí un lapsus que era agosto, 6 de septiembre del 2024, la Fiscalía nos informó que estaban listos para prestar todo el apoyo, con toda la diligencia que debo reconocer en absoluta lealtad procesal que la Fiscalía ha tenido con la defensa. En eso no tenemos ningún reparo, su señoría, que decirlo, y lo reiteramos. Y pues se procedió a a programar la diligencia en las instalaciones de la Fiscalía con las autorizaciones pertinentes que mencionaré el día lunes, que era el día siguiente hábil, 9 de septiembre. Hubo cruce de correos con la Fiscalía para efectos de establecer que, como están en la almacén de evidencias, hay unos protocolos para poder acceder a ellos, para garantizar pues, la integridad de todo, y para eso se tomaron las medidas pertinentes de indicación de qué peritos o funcionarios de la defensa de su equipo investigador iban a acceder, con su identificación, con los equipos que iban a acceder para poder hacer esa copia para extracción forense, etcétera. Y efectivamente, al día siguiente, el 10 de septiembre, martes, se envió la relación de los expertos Andrés Felipe Sánchez y Fuentes, Laura Natalia Castillo Garay y Daniel Ríos Sarmiento, su señoría. Y con la indicación, además, de qué equipos ellos iban a utilizar y que pedían la verificación de que pudieran ingresar a esas instalaciones con esos equipos. Equipos técnicos apropiados para ello y que no voy a relacionar acá porque pues, no es del caso ese detalle técnico. Ahora bien, en relación con la Corte Suprema de Justicia, ¿qué se hizo? Con relación a la Corte Suprema de Justicia, su señoría, lo que hicimos fue, lo que hicimos fue que el mismo 10 de septiembre del año 2024, su señoría, el mismo 10 de septiembre del 2024, su señoría, se remitió al magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, presidente de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de primera instancia, dado que el proceso se encuentra en ese momento en sede ya de formulación de acusación y juicio de las audiencias de ese proceso que allá se tramitan, y que en ese radicado 52.240, del cual se hizo la ruptura en el que nos encontramos, que se nos permitiera acceder a la evidencia original conforme lo que aquí se había dispuesto y en atención pues, a las garantías ya mencionadas. Esa solicitud, su señoría, de acceso y copiado de los elementos técnicamente recaudados, que son elementos materiales probatorios originales, y de la documentación que allá reposaba en el proceso que se sigue el antiguo representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Y se explicó en ese oficio pues, los motivos y la urgencia, sobre todo, que se tenía, dada los términos de una audiencia programada para el día de hoy, 2 de octubre del año 2024, y que en esas condiciones pues, queríamos actuar lo más rápidamente que fuera posible. Se explicó qué medios técnicos se querían utilizar de parte nuestra y quiénes lo harían. Pero hay que decirlo, pues
que de todas maneras, pues, o que se pidió el acceso específicamente de la información que ellos tenían bajo su custodia, y de todo lo que se requería para según lo que se había ordenado, pues no obtuvimos una respuesta con la misma celeridad que lo tuvo la Fiscalía. Y pues yo creo que es entendible en la medida en que pues son entidades diferentes, ¿no? Nosotros enviamos esa solicitud a través de un correo electrónico, además de dirigirlo al presidente de la sala de primera instancia, a el correo electrónico rodrigo@cortesuprema.gov.co, que pertenece al doctor Rodrigo Ernesto Ortega Sánchez, quien ostenta el cargo de secretario de la Sala Especial de Primera Instancia. Y ese oficio, que tiene fecha 10 de septiembre, estará incluido en el traslado que correremos, donde se explica en detalle lo que aquí estoy diciendo, y lo firma el doctor Franklin Guevara Bernal como abogado líder investigador, nuestro investigador que dirige estas tareas en el equipo de la defensa. Y se mandó ese correo electrónico, y ese correo electrónico estaba dirigido al presidente, el doctor Jorge Emilio Caldas Vera, con todos los anexos. Ahora, los días miércoles, su señoría, 11 y el jueves 12 de septiembre, se llevó a cabo el proceso de copiado y extracción forense de los elementos que están en manos de la Fiscalía. Y esto es importante decirlo, que era un procedimiento muy técnico que estaba siguiendo con los protocolos de la Fiscalía, que fue hecho bajo la estricta observancia de los protocolos que tiene esa institución, con la supervisión de los funcionarios de la Fiscalía, para garantizar y preservar la evidencia digital. Durante todo el proceso de extracción de las imágenes forenses se siguieron rigurosamente esos pasos. Y eso llevó a que, por el volumen que era de la información digital contenida, fue necesario, su señoría, dejar trabajando los equipos forenses de extracción durante horas nocturnas consecutivos, de tal manera que se extendió más allá del horario regular de atención, pero que era la forma que la Fiscalía permitía para que no tomara mucho tiempo, porque si se hacía en horario hábil era difícil que pudiera completarse, porque no se puede parar a mitad de camino. Entonces, con ese sistema que tiene la Fiscalía, muy desarrollado sin duda, se aseguraba que la información fuera copiada de manera íntegra, sin interrupciones, cumpliendo con esos protocolos. Y todo el tiempo, señoría, acompañados por la Fiscalía. Hay que decirlo que eso significó un trabajo, evidentemente, extraordinario de los funcionarios de la Fiscalía en horas no hábiles, para asegurar que se diera esa entrega de parte de lo que la Fiscalía tenía que hacer. Ahora bien, la Fiscalía pues hizo la tarea que le correspondía, pero el interés principal de la defensa evidentemente estaba en las evidencias originales, a las que por igualdad de armas tiene derecho de acceder directamente ante la Corte, y estamos esperando entonces la respuesta de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Como el viernes 13 de septiembre habíamos terminado ya la Fiscalía, no habíamos recibido respuesta de la Corte, nos dirigimos nuevamente a la Honorable Corte Suprema de Justicia, sala de primera instancia, a las 7:33 de la mañana, es decir, el horario más temprano posible, pidiéndole en un nuevo correo electrónico que se nos permitiera pues, el acceso a esa información, dirigido al secretario de la corporación, al doctor Rodrigo Ernesto Ortega Sánchez, y cuyo pues, respectivo soporte entregaremos en ese sentido. Ese día, 13 de septiembre, se recibió finalmente a las 11:01 de la mañana la respuesta del señor secretario, quien confirma que la solicitud que nosotros presentáramos fue debidamente recibida y registrada. Se nos indicó también, a la comunicación dirigida al líder de la investigación de la defensa, al doctor Franklin Guevara Bernal, que fue enviado esa solicitud nuestra al despacho del magistrado ponente, no allá al presidente de la sala, sino al ponente, quien es la persona, según la corporación, encargada de analizar, evaluar y eventualmente dar curso a peticiones frente a este radicado, y que ellos iban a hacer la revisión pertinente.
Eso se recibió, repito, el viernes 13 de septiembre a las 11:01. El miércoles 18 de septiembre, señoría, pues al dejar pasar el lunes y el martes, plazo 2 días, nos creeríamos razonable esperar una respuesta. No teníamos esa respuesta. Insistimos nuevamente ante la honorable corporación y le mandamos un nuevo correo electrónico solicitando ese acceso. Y ese correo electrónico se hizo especial énfasis en que el 2 de octubre teníamos la citación para esta audiencia y de lo que se nos había dicho. Eso quedó enviado el 18 de septiembre a las 2:31 p.m. Finalmente, su señoría, el viernes 20 de septiembre recibimos la respuesta del señor magistrado Ariel Augusto Torres Rojas, por un oficio el número 1705, firmado por el doctor Rodrigo Ernesto Ortega Sánchez, secretario con quien ha sido nuestro contacto para estos efectos, en donde se nos indica que se otorgaba mediante un auto formalmente permiso para acceder al celular y al computador, tales y cuales, los cuales habían sido incautados en un operativo de registro realizado por el INPEC el 4 de enero del 2020 y que forman parte del expediente, y que también autorizaban el que se obtuviese una imagen forense de la memoria USB aportada por Yadira Gómez Sarmiento el 26 de febrero del 2018. Acceso a los documentos adicionales, porque es importante que la Corte determinó un procedimiento para acceder a esos documentos que habíamos pedido, a eso y otros documentos de carácter ya escritos, cuya copia no tenía problema que se recibiera. El auto del honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Primera Instancia, cuyo ponente fue el magistrado Ariel Torres, establece que la defensa podrá acceder al uso, a esta información, de manera que se garantice el uso exclusivo para este proceso, bajo la responsabilidad de los abogados de la defensa y de su equipo investigador y los especialistas, quienes deberemos garantizar la integridad y la preservación de los elementos probatorios y que están bajo cadena de custodia. Y que además dice que la defensa tiene la obligación de notificarle a la Corte con 3 días hábiles de antelación quienes van a acceder a esa información para que pueda la Corte organizar todo lo que exige su protocolo interno. Es decir, que la Corte, recibiendo esa información, fijará entonces la fecha y hora y las personas, los funcionarios de esa corporación para que atiendan con los medios logísticos pertinentes esa extracción forense. Y para esos efectos, dado que la unidad de apoyo que tiene la Corte pues tiene sus protocolos, debía estar pendiente un ingeniero de sistemas de la Corte para que se hiciera este procedimiento. Además, ese auto, su señoría, de la Honorable Corte, instruyó que se le informase al Ministerio Público, así como a todas las defensas de esta circunstancia, para que si querían hacer presencia, incluso particularmente el Ministerio Público en dichas diligencias. Y así se remitió, señoría, ese oficio 1705, y nosotros lo recibimos, y se indicó que el contacto para dar la respuesta nuestra de indicación de qué personas y en esa anticipación exigida por la Corte fuera el contacto de Carmen Janet Rincón Arcos, auxiliar judicial grado 2 de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte de Justicia, al correo camerra@cortesuprema.gov.co. Y está el auto, señoría, que también lo haremos traslado, bastante detallado, donde se fija esas condiciones, y especialmente en los puntos 2.3 y 2.5. Y lo mismo el oficio, donde se indica lo que aquí se ha indicado y que se correrá traslado. Ese mismo día, por supuesto, a la 1:10 p.m., nos procedimos, su señoría, inmediatamente, una vez recibida esa confirmación, a mandarle un correo electrónico a la doctora Janet Rincón, funcionaria de esa entidad, de los nombres y números de identificación y equipos y todos los detalles. Se remitió a ese día, viernes 20 de septiembre, 1:10 p.m., con todos los detalles que anexaremos.
Y conforme la metodología dispuesta por la Honorable Corte Suprema de Justicia, entonces quedó que la fecha más próxima que fijó la Corte para hacer eso fue el miércoles 25 de septiembre del año 2024. Y efectivamente, pues se corrió para poder hacerlo eso. Se le dio alcance el 23 de septiembre, lunes, a ese correo para efectos de la orientación dentro del protocolo de la Corte para que ese 25 no tuviéramos ningún inconveniente. Eso se remitió ese correo el 23 de septiembre a las 8:52 de la mañana para que no hubiera ningún percance en esa logística porque sabemos que estábamos muy cortos de tiempo. Y efectivamente, su señoría, el miércoles 25 de septiembre tuvo lugar, como quedó en el acta de la diligencia que acompañaremos en el traslado, la diligencia del primer día de extracción forense de los equipos ya mencionados. Ahora, nosotros como defensa, pues no le imponemos, ni mucho menos no tenemos ninguna facultad, ningún poder a las entidades, llámese Fiscalía o llámese Corte Suprema, del procedimiento que se sigue interno de sus protocolos para estas extracciones forenses. Por tanto, dentro de la autonomía y el criterio de esa superioridad, como es la Honorable Corte Suprema de Justicia, pues se determinó que para ellos el horario de trabajo de este tema iba a ser de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Es decir, que coincidiera con el mismo horario de atención al público. Y nosotros, pues, tenemos que cumplir lo que la Corte diga y así lo hicimos. Nosotros procedimos sujetándonos a ese protocolo a trabajar, a pesar de que no pudiera ser de manera interrumpida como se hizo con la Fiscalía, puesto que la sala tiene su protocolo distinto de la Fiscalía. Y nosotros no somos quienes para calificar cuál es mejor o peor, o cuál sí o cuál no, sino tenemos que, acatar lo que se determine en esa materia de cada entidad dentro de sus propios protocolos. Y ese día, el 25 de septiembre, pues se dio inicio a esta tarea, sin que se lograra culminar esa extracción forense, entre otras cosas porque hubo problemas con el copiado del computador del señor Juan Guillermo Monsalve. Con ese computador que es tan importante para la defensa de conocerlo, no se pudo completar ese día por unos problemas técnicos y por tanto, como se había previsto, se dispuso que al día siguiente, el 26 de septiembre, se continuara con la diligencia. Y efectivamente, el 26 de septiembre, señoría, jueves, se continuó con esa diligencia, afortunadamente de manera exitosa. A las 4:30 de la tarde se dio por concluida esa inspección de los dispositivos electrónicos del computador y también de la memoria USB que se había solicitado. Pero quedó pendiente por la hora la extracción forense del teléfono celular Samsung SM-A305G, puesto que esta extracción forense de este celular, de ese equipo, tenía un tiempo similar al del computador y en consecuencia por la hora no era posible hacerlo. Ante esta situación, pues nosotros esperábamos que al día siguiente, viernes, pudiésemos, 27 de septiembre, adelantar esa diligencia, pero la Corte ya tenía programado ese día, 27 de septiembre, otras actividades en su agenda que implicaba la utilización de los equipos y la presencia de los funcionarios, y por tanto se dispuso por parte de la Corte que fuese el lunes 30, el día en que se terminara, sí o sí. Más o menos ese fue el mensaje, porque no tenía la Corte más tiempo que dedicarle a este tema, porque tienen una agenda muy intensa en muchos casos, y aquí ya están haciendo que debo reconocer ciertamente extraordinario. Entonces, a las 8 de la mañana del 30 de septiembre del 2024 debía realizarse esa diligencia, y efectivamente allá el equipo se dirigió ese lunes 30 de septiembre, adelantó la diligencia y no fue posible terminar a las 5 de la tarde. La Corte, consciente de esa situación, hizo una excepción en su protocolo y permitió que durara hasta las 6:53 de la tarde. A esa hora se concluyó ese procedimiento técnico. Y así, su señoría, quedó constancia en el acta firmada por los funcionarios de la Corte y el equipo de la defensa, que es donde está detallado lo que le estoy narrando, señoría,
paso a paso, con fotos, con todo, en esa acta de lo que se hizo y a la hora que se concluyó a las 6:53 p.m. de ese día, es decir, que prácticamente estaban saliendo de las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, sala de primera instancia, hacia el filo de las 7 de la noche de este lunes 30 de septiembre. Podrá usted entender, su señoría, entonces, que en relación a este punto, lo que dispuso la defensa para poder examinar, porque esto es hasta ahora el procedimiento técnico de extracción, que el acta registra paso a paso cómo se hace, pero es solo extracción, no hay ningún examen. El proceso de examinar eso que se extrajo en la Corte, pues solamente podía iniciarse el día de ayer, 1 de octubre. ¿Eso qué significa, su señoría? Que si analizamos la tarea cumplida hasta este instante por la defensa, pues transcurrieron 10 días hábiles desde el momento en que la defensa elevó su solicitud y la fecha en que se pudo adelantar la misma. Ante la Corte Suprema de Justicia, me refiero, 25 de septiembre del año 2024. Que se hizo todo lo posible por la Corte, sin duda, como lo ha hecho ante la Fiscalía y por la defensa, que no es por razones imputables a ninguno, porque todo el mundo hizo lo que tenía que hacer, y finalmente, en síntesis, su señoría, tiene que decir la defensa, que de los 15 días hábiles que usted dispuso frente a la solicitud original de la defensa, que eran 30 días calendario, no pudo completarse porque, por lo que les he explicado, 10 días para que empezara la Corte, 3 días en su ejecución de la Corte y finalmente un día que no se pudo utilizar porque la Corte no disponía de equipos ese día, el 27. En otras palabras, solo nos quedó un día hábil, que es el día de ayer, 1 de octubre, martes, para hacer el proceso de examen de esa información. Ahora bien, además, su señoría, hay que decirlo, para dejar claridad sobre todo lo que se pidió, que también se había solicitado acceder a la entrevista del señor Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias Ricardo, porque este era un elemento que había sido relacionado por la Fiscalía y que pues no se nos había podido entregar y que había que buscar entonces esa entrevista dentro del radicado 52240. Pues resulta que cuando fuimos a verificar esa información, resulta que no apareció. Es decir, esa entrevista ni siquiera en manos de la Corte Suprema de Justicia está. No está en manos ni de la Fiscalía, ni está en manos de la Corte, y en consecuencia, pues realmente, técnicamente, pues no ha sido descubierto para todos los efectos legales que eso pueda significar. Entonces, como usted, su señoría, lo había indicado, y con esto ya voy a aceptarme la conclusión del trabajo que hemos hecho, pues usted había dispuesto, garantizando los derechos de la defensa y del debido proceso, que se dispusiera del tiempo estricto para realizar la tarea de extracción, obtención de la información y poder verificar el contenido y hacer las experticias técnicas pertinentes. Y todo esto porque efectivamente, como no es ningún secreto para todos nosotros, esta garantía superior y convencional de igualdad de armas, pues es de las estructurales del proceso penal colombiano. Desde muy temprano, nuestra honorable Corte Constitucional, en la sentencia del gran maestro Marco Gerardo Monroy Cabra, la C-396 del 2007, se fijó ese principio y dijo textualmente la honorable Corte Constitucional, y hago una breve cita: en efecto, la aplicación del principio de igualdad de armas en el proceso penal hace parte del núcleo esencial de los derechos al debido proceso y de igualdad del tratamiento jurídico para acceder a la administración de justicia, artículos 29, 13 y 229 de la Constitución, según el cual las partes deben contar con medios procesales homogéneos de acusación y defensa, de tal manera que se impida el desequilibrio entre las partes y, por el contrario, se garantice el uso de las mismas posibilidades y cargas de prueba, alegación e impugnación. Su señoría, sin entrar entonces a cuestionar lo que pasó, lo hemos descrito tal cual y con el mayor respeto, es claro
que al momento en que se instaló esta audiencia, habían transcurrido escasamente 36, 37, no más de 38 horas ininterrumpidas de la culminación del proceso de extracción para poder adelantar una verificación de esa información. Y por supuesto, señoría, usted entenderá que es mi obligación profesional como defensor principal del doctor Álvaro Uribe Vélez, que como cualquier ciudadano tiene los mismos derechos de todos, y atendiendo a lo sucedido, respetuosamente solicito que se nos conceda un pequeño plazo adicional para poder completar la tarea de verificación de esa información, que conforme a los que nos indican nuestros expertos de informática forense que han atendido a este tema y que nos mandan una certificación que adjuntamos en el traslado detallada, las etapas son las siguientes: verificación de integridad, indexación de la información, procesamiento del contenido, filtrado de datos irrelevantes, validación de resultados y generación de reportes. Estiman un total de, por cada elemento, el disco duro 76 horas, el celular 88 horas, para un total de 164 horas, lo que equivale a 6.8 días de trabajo ininterrumpido de los equipos forenses. Como las máquinas afortunadamente pueden trabajar sin cansarse, ese trabajo se puede hacer de manera ininterrumpida por los sistemas y protocolos que hay en los laboratorios de informática forense, y aunque sean supervisados por humanos, por nuestro equipo, las máquinas sí pueden trabajar sin descanso. Y en ese sentido, por eso este término que certifican nuestros expertos se puede hacer no en horas ni días hábiles, sino ininterrumpidamente. ¿Qué significa, señoría? Que necesitamos, por lo que nos revelan los expertos, un mínimo de 7 días calendario, no hábiles, calendario, completos para poder terminar de hacer esa tarea. Por eso, con el mayor respeto, su señoría, en atención a lo que les he expuesto, teniendo en cuenta pues lo que aquí se ha manifestado, solicito respetuosamente que se nos conceda un plazo adicional de 7 días calendario, que significaría un día calendario más del que yo había pedido originalmente, que eran 30, porque se vencían el 6 de octubre, y esto sería hasta el 7 de octubre, y que podamos entonces el día 8 de octubre, dentro de las fechas que usted ya había separado, entonces continuar con esta audiencia, y en el entendido que la defensa estima que incluso es posible que no tengamos que salirnos de las fechas ya programadas, es decir, de hasta el 17 de octubre para culminar esta audiencia preparatoria. De parte nuestra haríamos el mayor esfuerzo para que así fuera, para que usted no tuviera que agendar nuevas fechas. Pero ciertamente estos 7 días de trabajo intenso adicionales se requieren por las razones que he explicado, y que le ruego pues sean concedidas a fin de que poder terminar esta tarea que es fundamental para la defensa por las razones expuestas de descubrimiento probatorio, señoría. Con su autorización, le pido al doctor Franklin Guevara que proceda a correr en este momento a los correos electrónicos del despacho y de todas las partes intervinientes de los documentos que soportan lo que aquí